Algo que también creo que es bastante importante y que Chel lo acaba de decir también hace rato, es que la existencia de Dios filosóficamente no se puede comprobar, pero tampoco se puede descartar, ¿no? Entonces, la experiencia es algo necesario en cada uno de nosotros. Yo creo que cada uno de nosotros, como creyentes, hemos experimentado y, por lo tanto, confiamos en los dogmas de fe de los cuales nos estaba hablando hace rato Luis. Y por lo tanto, nosotros somos afirmados en nuestra fe en Cristo Jesús. Digo, finalmente todos los textos de la Biblia lo que van a hacer es afirmar nuestra fe y van a afirmar cada una de las cosas que nosotros creemos en el Señor. Entonces, creo que el punto difícil para los creyentes cuando estamos en un debate filosófico es que nuestro mayor argumento es la Biblia y el Evangelio, ¿no? Cosas que lógicamente para muchos van a parecer descartables o ridículas, pero que nosotros hemos comprobado, ¿no? Y lo hemos comprobado al tener una experiencia con Dios. Entonces, creo que en esa parte, aunque nosotros lo podemos comprobar, en realidad no podemos decirle a otros, compruébalo con lo que yo siento, comprueba con mis sentimientos, comprueba con mi experiencia, porque finalmente dice un dicho popular que nadie conoce en cabeza ajena, ¿no? Entonces, creo que también ahí entraría esta parte de nosotros no podemos hacerles entrar a otros nuestras experiencias o las cosas que nos han acercado a Dios, porque hace rato que Chele estaba hablando sobre cómo fue que él llegó a un seminario, yo creo que a todos nos pasó, llegamos a un seminario por ciertas situaciones y experiencias que vivimos. De hecho, así fue como llegó Lutero, ¿no? También a enclaustrarse y a tener una revelación del Señor, ¿no? De que el justo por la fe vivirá. Y entonces creo que son muchos de ese tipo de cosas en las cuales nosotros no estamos en contra de tener una experiencia de Dios y no creo que podamos encontrar fuera de tener una relación el poder ver una manifestación de Dios en nuestras vidas. Pero creo que José Luis quería hablar. Hola, mira, solamente sí difiero un poco de Alfonso porque pienso que filosóficamente sí se puede probar la existencia de Dios. Cuando él me preguntó sobre si había otra postura además de la historia de la metafísica occidental para poder demostrar la existencia de Dios, yo dije evidentemente no, no se puede. Pero yo sí creo que al menos la historia de la metafísica occidental que inició con los griegos, en concreto con Aristóteles, que fue el primero que la sistematizó, es un argumento ordenado, racional, totalmente lógico, es lógicamente posible y creo que se puede llegar a través de esta revisión de la historia de la metafísica occidental que inició con los griegos. En todo, por ejemplo, yo no puedo decir, no puedo demostrar racionalmente que Dios existe después de leer, por ejemplo, el Tractatus Lógicos Filosóficos, perdón, la teología la teología de Spinoza, o después de leer la monadología de Leibniz, o leer la crítica de la razón práctica de Kant. No puedo decir que después de leer la Kierkegaard digo, no, pues ¿será que Dios existe? O sea, porque todavía hay una historia crítica de la metafísica que pasó, obviamente, por el cristianismo, llegó a la Edad Media, viene la crítica moderna, y obviamente hay sus excepciones, por ejemplo, con Schopenhauer, con Nietzsche, con toda esa tradición totalmente humanista y vitalista. Entonces, pero sí creo que se puede probar filosóficamente que hay un ser superior totalmente ajeno a nuestra materia, a nuestra existencia, pero no sabemos quién es, qué hace, qué piensa, qué es lo que lo compone, y es ahí cuando entra la revelación. Hace rato estaba mencionando, solamente para cerrar el hilo de pensamiento anterior, que si abordamos racionalmente los temas centrales del cristianismo no tienen sentido. Por ejemplo, cuando mencioné el tema de la Trinidad, el hecho del concepto Trinidad, que obviamente no está en la Biblia, el hecho de que en la unidad de la divinidad existan tres personas es totalmente irracional, es absurdo, o sea, no es posible. Entonces, creo que hay presupuestos que muchas veces se tienen que aceptar exclusivamente por fe. Y es por eso que Kierkegaard habla de ese salto al vacío, un salto donde no entra lo racional. Entonces, seremos menos humanos por abordar
el tema de lo no racional, pienso que nos define totalmente como seres humanos, pero exclusivamente en el área emocional. Quiero, tal vez sin muchos preámbulos, mencionar el argumento moral. Copleston lo menciona. Para él dice, Dios es la suma total del sistema. ¿A qué sistema? Se refiere a la cadena de contingencia o de, pues por así decirlo, esa cadena de seres contingentes que dependen uno de otro, ¿no? No soy panteísta, pero sí creo que toda bondad refleja a Dios en alguna forma y procede de Él. De modo que el hombre que ama lo que es realmente bueno, ama a Dios, aun cuando no advierta a Dios. Entonces, este argumento es totalmente, pues, proviene de la filosofía griega, en concreto de la ética nicómaca de Aristóteles, donde habla, por ejemplo, de los diferentes tipos de bienes. Entonces, el bien te acerca a la virtud es un concepto trascendente, y hablar, por ejemplo, de conceptos trascendentes en Aristóteles, en Platón, es hablar de unidad, de perfección, de metafísica, de ontología. Entonces, por eso, cuando le pregunta Copleston a Russell, ¿cómo distingue lo bueno de lo malo? Russell le responde, por mis sentimientos. Entonces pasamos de la lógica, digámoslo así, formal, no necesariamente todo, totalmente, a lo subjetivo, nuevamente. Russell le responde subjetivamente como Copleston mencionó en la respuesta anterior. Y es aquí la pregunta central. Independientemente de la historia de la metafísica, puede haber alguna otra interpretación de la moral o de los valores en Occidente, y ese pienso que fue la crítica de Nietzsche. Él quiere desechar toda esa tradición metafísica, que él la llama Dios o cristianismo, y quiere construir una nueva ética, una nueva moral totalmente racional, pero sobre la base de una construcción personal que interpreta el mundo. Es decir, mi moral, lo que yo considero que es bueno, no necesariamente hasta cierto punto puede ser bueno para David. Y de hecho, Ángel menciona algo bien importante, que el éxtasis no es solamente producido por Dios. Como él lo mencionó, el éxtasis se puede producir por la obra de arte, no solamente por las humanidades en general, sino por al mismo tiempo de ser producidas. Y es por eso que el éxtasis, como referencia directa a un ser ajeno a nosotros, a lo que llamamos Dios, esa es una interpretación del que recibe el éxtasis. No quiere decir que Dios actúe por medio del éxtasis. Entonces, ¿cómo podemos entender a lo que dijo Alfonso sobre que la Biblia son casos de experiencia? A mí, ¿cómo me puedes comprobar que a una chava de 16 años se le apareció un ángel y dijo que iba a tener, sin relaciones sexuales, un hijo llamado Jesús? Entonces, ¿cómo se puede comprobar eso? O sea, no se puede. ¿Cómo se puede comprobar de que un hombre después de 3 días se resucite de los muertos? Eso no se puede, eso no pasa. Entonces, dígame, ¿qué estamos creyendo? ¿Un montón de falacias emocionales, señor Campos? Pregunto. Interesante, interesante. Más allá que falacias, como en nuestro propio argumentativo, eh, pensando en la Virgen de 16 años que da a luz un hijo, yo lo puedo creer por fe, y ese es el punto. La fe de los creyentes, la fe de los cristianos, la fe del que considera a Dios. ¿Quién es Dios? Bueno, no solo es la pregunta para el cristianismo, es la pregunta de todas las religiones. Y no solo de las religiones, también es un tema muy importante en la academia. Es un tema estudiado, es un tema conocido. Ahora, pensar en argumentos, pensar en los sentimientos, pensar en el sentido moral, pensar en la idea de Dios para la fe, la idea de Dios para el cristiano, la idea de Dios para el no creyente, nos lleva también a una profunda reflexión. Poniendo opiniones personales, leo a Russell y digo, Dios mío, no me hubiera gustado estar cerca de él porque posiblemente hubiera fallado en mi fe. Posiblemente hubiera terminado diciendo, Dios, ¿y ahora qué hago? Pero, pero en general considero que, de nuevo, nos ponemos en la fe, nos ponemos en la palabra, en aquellas cosas que hemos creído.
pensar, hace un tiempo una persona me decía, vamos a explicar a Dios de manera científica. No, no es posible, en mi opinión, no es posible. Bueno, expliquemos a Dios entonces desde la historia. Bueno, ok, sí, es posible explicarlo como personaje histórico. Está ahí. Lo podemos conocer, encontrar y leer y tantos escritos que hay sobre él. ¿Podemos conocer a Dios desde la experiencia? Es una cuestión muy distinta en cada ser humano. Incluso por la misma experiencia, muchos han llegado a decir, Dios no existe. ¿Cómo fundamentamos nuestra fe? Por la experiencia de nuestras familias, por nuestro contexto, y de ahí algunos desde la psicología dirían que es parte del contexto también. Desde la fe, me parece interesante, poderoso, maravilloso, encontrar a Dios desde la palabra, encontrarlo cuando lo leo en los textos de la Biblia, pero todavía me resulta difícil tener ese diálogo con la filosofía. Una de las cosas que yo estaba mencionándole a David era esto, porque él mencionó algo bien importante, y ese es el punto donde quiero llegar. O sea, claro, no estoy derribando el pilar del cristianismo, pero si tenemos en cuenta la definición de fe que está en el famoso Hebreos capítulo 11, de que fe es convicción, defíname, no sé, me gustaría que, no sé, convicción. La convicción no se puede definir porque es una emoción, es un estado anímico. Si digo define convicción, no es certeza, pero certeza es una palabra que no tiene nada que ver con convicción, tiene su definición propia. Si lo abordamos lingüísticamente, la fe es un estado anímico que no se puede conceptualizar. O sea, yo sé que la Biblia dice certeza, pero pistis no se puede conceptualizar, se traduce como fe. Entonces, si no se puede conceptualizar la fe y si lo tenemos como una emoción, ¿por qué no ver a Dios de forma diferente? Esa es la pregunta que yo puedo separar de Russell, de su pensamiento. Y si Dios es emoción, quiere decir que la única prueba tangible de que Dios se puede existir es lo que experimenta cada quien. El problema es que si se experimenta de forma diferente, se puede llegar a una experiencia totalmente diferente de lo que Dios es. Le pregunté a David sobre, por ejemplo, qué hacer entonces con las experiencias escritas. Si yo creo, por ejemplo, lo abordamos literariamente, racionalmente, lo de la Virgen que fue embarazada de forma antinatural, rara, sin relaciones sexuales, y que se le aparece un ángel, entonces, ¿por qué no creer desde esa perspectiva literaria también otros relatos teofánicos que aparecen, por ejemplo, en la Eneida de Virgilio, donde los dioses organizan cómo va a ser la fundación de Roma? O sea, racionalmente, ante Russell no le podemos argumentar desde la metafísica tradicional, pienso. ¿Por qué? Porque obviamente, lógicamente, formalmente, no tiene sentido. El cristianismo es un acto de fe. Y ahí, como lo dije, retomo el argumento, si definimos la fe como un sentimiento puramente indefinible, inconceptualizable, si lo puedo usar como este neologismo, la fe solamente se reduce a ese sentir personal. Entonces, quiere decir que Dios tiene tantos rostros como seres humanos en el planeta. Y eso es algo importante. ¿Será el mismo Dios o simplemente una experiencia unitaria que tiene el ser humano que le permite desarrollarse mejor como pues, un ser viviente en la Tierra? Eso es algo bien interesante. O bien es una experiencia momentánea que el ser humano puede obtener y desechar. Por así decirlo, dentro de la estructura psicológica de Freud, es como cuando él menciona la etapa psicosexual. ¿Será que también Dios es una etapa que se puede experimentar emocionalmente en alguna etapa de nuestra vida y que el ser humano puede abordar o desechar? Por ejemplo, como el primer enamoramiento. El primer enamoramiento, la primera novia es la que, bueno, por lo general marca, ¿no? Así, cuando te enamoras por primera vez, ¿no? Entonces, ¿no será que Dios también, si te interpreta emocionalmente, se puede ver de esta forma? Russell va a cuestionar esto, o sea, porque a Russell no le puedes llegar con dogmas, porque te lo va a desbaratar. Lingüísticamente no tiene sentido. Esta jerga cristiana racionalmente no tiene sentido. Entonces, ¿qué nos queda? La fe como absurdo. En palabras de Pablo, la fe como locura. Entonces, si lo abordamos filosóficamente, pienso que la fe es el complemento de lo que Copleston ya había mencionado en el argumento 2, cuando Russell menciona sobre el concepto de explicación y dice que la explicación tiene que abordar
tiene que ser una explicación de lo total. Por ejemplo, que aborde la cadena de contingencias al infinito. Pero como, según Russell, como no puede una explicación abordar la infinitud, no se puede entonces aceptar como explicación. Como consecuencia, Dios es o Dios existe no es una explicación de la totalidad y no es un argumento racional. Entonces, con el tema, con este debate, pienso yo que se están manejando dos formas de entender la palabra Dios de forma totalmente diferente, que no se llega a un consenso. Entonces yo pienso que la idea medular de esto, ok, a final de cuentas, ¿existe Dios? Filosóficamente yo te puedo mencionar, sí, sí existe. Hay un ser ontológicamente posible, hay un ser lógicamente posible, metafísicamente posible, un ser que, pues obviamente, como dice acá, no podemos dar un predicativo o una explicación sobre quién es, qué hace, y es por eso que es un ser que racionalmente está vedado. Entonces, ¿qué pasa con eso? Ahí está la brecha donde la revelación toma un papel central, y revelación obtenida o conceptualizada racionalmente es todo aquello que deviene al ser humano, o sea, que es dado al ser humano. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de revelación que no sea metafísica, lo dije hace rato, es el tema de la moral. ¿Qué es lo que hace que la moral muera y nazca otro tipo de moral? Si lo ponemos en lenguaje religioso, la revelación racional que le llega al ser humano, o la iluminación racional donde el ser humano empieza a cuestionar, ok, ¿por qué eso es normal? ¿Por qué eso está bien? ¿Por qué esto? Entonces, el cuestionar y esta capacidad de poner en duda lo que se da como algo certero en un plano social es lo que le permite al ser humano evolucionar, o por así decirlo, ocupar esa palabra, o implementar un nuevo sistema moral. Pero obviamente un sistema moral que tiene que tener un cotejo con la ética. Entonces, este cuestionar se puede interpretar o visualizar como un aspecto revelacional al ser humano, algo que no se cuestionaba antes y que ahora se está cuestionando. Pero en esa revelación se nos adviene, pues pienso yo, un mensaje totalmente diferente, un mensaje que no es racional, un mensaje que puede ser aceptado, si se quiere, en el sentido de que pues, es un mensaje que nos da respuestas sobre un aspecto de la vida que no consideramos como parte existencial en nosotros. Es decir, la respuesta de Dios es la respuesta a la alineación humana, en palabras de Paul Tillich. Como consecuencia, cuando se habla de Dios, se habla también del ser humano. O sea, Dios no es la magnificencia humana al infinito, sino es el eternamente otro, que en esa otredad, en esa negación de la contingencia de los seres necesarios, de los seres contingentes, Dios decide entablar algún tipo de relación en esta contingencia, en esta historidad. Por eso interpretamos el tiempo y la historia linealmente, porque vemos una sucesión gradual de los eventos, de las interpretaciones de escuelas de pensamiento. Y Dios, en cuanto a estructura, en cuanto a sistema metafísico, la idea sigue siendo exactamente la misma, no ha mudado. Es decir, el concepto de Dios, por ejemplo, si lo abordamos filosóficamente ahorita en cuanto a filosofía teológica, ¿no? Se parece un montón a la metafísica de Aristóteles de hace más de 20 siglos. Entonces, si un concepto no evoluciona, sino simplemente se va puliendo, se va interpretando, se va pues gradualmente entendiendo de forma diferente sin cambiar su cimiento lógico, racional y posible, pues obviamente es un aspecto revelacional y trascendental que tenemos en la vida humana. Y es por eso que hablar de metafísica es hablar de lo trascendente, de lo uno, de lo inmediato y también de lo momentáneo, porque la metafísica también tiene que ver con la belleza, por ejemplo, en un objeto, en una situación, en una persona. Y ahí entra la fenomenología, la interpretación de los objetos, cómo se interpreta esa realidad al mismo tiempo. Entonces, ese concepto que sigue perenne en esa historia occidental, pienso que es un buen argumento para ver que, como dije ahorita, lo repito, Dios es posible lógicamente, es posible racionalmente.
Entonces, pero lo que complementa ese conocimiento para hacer no solamente a ese ser posible cercano, es lo que se dice que ese Dios nos habló en lenguaje humano. Y ojo, y digo se dice porque bueno, no me voy a meter en ese tema, Shell es el experto, pero los relatos de los evangelios simplemente son relatos que interpretan un hecho desde la teología, un hecho histórico desde la teología. Entonces, no quieres, pienso que ahí que hay muchos que todavía siguen creyendo que los apóstoles iban con su libretita ahí copiando las palabras de Jesús, y pues no es así, ¿no? O sea, son hechos teológicos. Si comparamos un hecho no bíblico teológico, en nuestra tradición literaria mexicana, pues tenemos el famosísimo Nican Mopúa, que es un documento sincrético latinoamericano, que es una interpretación teológica de un hecho cotidiano en la Ciudad de México. Entonces, pues, gracias, Shel. Sí, creo que en esto, digo, has mencionado un panorama bastante amplio de donde podemos, platicar el asunto. Y creo que algo que podemos ver, ¿no?, en el texto bíblico es precisamente esa teología apofática, ¿no?, que va elaborando su discurso a partir de lo que Dios no es, ¿no? Y creo que eso lo podemos ver, por ejemplo, ya en la teología del Antiguo Testamento, con la figura de Dios como rey, como monarca, en su cámara totalmente velado, digámoslo así, ¿no?, del ser humano. Y en el Nuevo Testamento es interesante que se retoma esa idea en Timoteo, ¿no?, cuando se habla de Dios que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres puede ver. Juan, que también presenta esa noción acerca de Dios, ahí en el capítulo 1, versículo 18, a Dios nadie le vio jamás, ¿no? Esa noción de Dios, como menciona Luis, del totalmente otro, que a propósito es la terminología que desarrolla Karl Barth de manera profunda, ¿no? El manifestar que en términos de C.S. Lewis es un león no domesticado, ¿no?, que no lo podemos aprender, asimilar, ¿no?, o formar a nuestra imagen. Sin embargo, en el Evangelio de Juan nos muestra que es el Hijo encarnado, el Logos encarnado, a propósito ahí de la filosofía, ¿no? Es el Logos encarnado el que revela al Padre. Entonces, en ese sentido, la vía, ¿no?, para hablar de Dios que no podemos pasar por alto es la cristología, ¿no? Y más concretamente, la persona y obra de Jesucristo allí, ¿no? Pero ello pues da lugar a abordarlo desde la historia, desde la sociología, desde la arqueología incluso, ¿no? Evaluar toda la cuestión cultural de estos textos. Pero es otro camino, otra vía por la cual podemos hablar de Dios, y yo me atrevería a decir que es la única, obviamente desde mi fundamentación de fe, ¿no?, como creyente, es la única manera en la que podemos hablar concretamente de Dios, solamente por medio de Jesucristo. Ángel, adelante. Sí, pues sí, realmente, digo, ahorita que estaba escuchando a Luis, definitivamente creo que de alguna manera la iglesia, el cristianismo, de alguna manera ha tenido una adversión con este pensamiento reflexivo o crítico, y no ha querido abrirse al diálogo con este tipo de razonamientos, a la filosofía. Incluso ven como enemigo a la filosofía, a lo mejor con cierto miedo de que estos razonamientos puedan provocar, pues, que la persona deje de creer.
Sin embargo, esto es algo que se tiene que cambiar, porque creo yo que muchas veces se evitan este tipo de diálogos porque nuestra fe no está firme, o tenemos nuestra fe puesta en algunas otras cosas, en evidencias, porque así me lo enseñaron, porque así ha sido siempre. Y realmente cuando nosotros reflexionamos sobre este tipo de temas, en este caso de la existencia de Dios, creo que al contrario, nuestra fe se afirma más, y encuentro un fundamento firme, desde luego. Sin embargo, creo yo que desde el cristianismo no se nos ha enseñado a preguntar, a lo mejor por miedo a ser regañados o incluso por miedo de ser censurados. Sin embargo, hay momentos de crisis existenciales cuando tenemos este tipo de razonamientos, cuando vienen este tipo de preguntas a nuestra mente. Sin embargo, pues es algo natural, que en algún momento va a pasar por nuestra mente. ¿Por qué creo en lo que creo? Eh, Como decía tal vez Luis, bueno, ¿qué evidencias tenemos sobre algunos relatos bíblicos? Sin embargo, creo que el adentrarnos a estos razonamientos filosóficos, lógicos, no sé, no es una cuestión que a lo mejor pensemos que es meramente académica, sino que es algo vital, porque afecta a nuestras vidas. De alguna manera, em, dan respuesta a siempre esos anhelos que tenemos de búsqueda de la verdad. Entonces, pues, sin embargo, creo que este tipo de lecturas, este tipo de razonamientos nos hacen pensar muchísimo, nos afirman nuestra fe y al final, como decía Luis, yo creo que nos llevan a ver la fe como una locura, ver la fe desde lo absurdo y pues eh, simple y sencillamente eso, no huir de estos razonamientos, sino más bien ahí David tendrá algo que comentar en cuanto a cómo enseñar a la iglesia a pensar, cómo enseñar a la iglesia a no tenerle miedo a reflexionar en estos temas, porque si se sigue oyendo, pues nuestros argumentos que tengamos en cuanto a lo que creemos, pues van a ser muy frágiles. E incluso la fe de alguno puede estar ahí tambaleándose al encontrarse con estos temas. Pero, David, ¿tú qué opinarías en cuanto a cómo, desde la parte de educación cristiana, cómo enseñarle a la iglesia a no tenerle miedo a estos razonamientos, a enseñar a la iglesia a pensar, a tener un pensamiento crítico y que ellos sepan, o que nosotros como creyentes sepamos que no hay nada de malo en preguntarse estas cosas, sino al contrario, buscar respuestas a través de diferentes disciplinas? Bueno, fundamentalmente creo que la predicación es una cosa muy importante. Hace un tiempo decidí eliminar las conclusiones de los mensajes y de las enseñanzas. Es decir, no hago una conclusión. Expongo el texto de la Biblia y después entre todos hablamos e intentamos llegar a un consenso. Otra cosa muy importante es enseñar a la gente a aceptar estar en desacuerdo con una idea sin estar en desacuerdo con una persona. Y creo que la iglesia puede enseñar que el error, al final de cuentas, es algo pedagógico, que no está tan mal, que podemos ir adelante con ello. Entonces, suponer, por ejemplo, en una clase de niños que todo el tiempo vamos a estar hablando sobre esta es la historia del rey David y esto fue lo que hizo el rey David, ahora apréndase 1, 2 y 3 de lo que hizo el rey David, tal vez nos lleva, cuando esos niños crecen, que es lo que sucede en la mayoría de comunidades religiosas, que ellos no quieren saber nada de la fe. Están peleados por la fe porque llegan a la universidad y en la universidad les empiezan a enseñar a cuestionar. Entonces el gran problema es que la universidad es la que está enseñando a cuestionar a los cristianos y cuando se topan con eso, no saben cómo dialogar su fe, no saben cómo pensar, no saben cómo suponer un pensamiento.
Es muy, muy triste darnos cuenta que hay una gran cantidad de cristianos que nunca ha leído un libro, por ejemplo, pero la iglesia no lo está motivando. Entonces, lejos de eso, la iglesia dice, usted solo debe leer un libro en toda su vida. Y al final, ni siquiera enseñan la Biblia de manera completa, sino un par de pasajitos por aquí y por allá. Entonces, creo que la situación educativa es llevar a la gente a saber cuestionar, a saber cuándo cuestionar, pero también saber cuáles son las verdades incuestionables de forma personal. En qué cosas yo no quiero cuestionar. Por ejemplo, no sé, quién es Jesucristo, la totalidad de Dios en Jesucristo, la encarnación de Jesucristo. Como ejercicio académico puedo cuestionarlo para pensar, pero al final yo llego a la realidad bíblica. Él es Dios. Entonces, compañeros, amigos, ayúdenme, creo que en eso está la clave, en enseñar a la gente a cuestionar, a pensar, a indagar, a ir un poquito más allá y no preocuparse de que si cuestiono, ya no me van a querer mis hermanos, sino todo lo contrario. Creo que es parte del proceso de cada uno. Y yo creo exactamente eso, ¿no? Que siempre necesitamos estar enfrentando nuestra fe hacia el reto de cómo creer. Y también los pastores creo que juegan un rol bastante fuerte en esta parte para las congregaciones, porque estamos destinados, por así decirlo, a enseñar la totalidad del texto bíblico y a buscar no temer al debate filosófico o al debate con otras creencias. En este caso yo creo que, no sé si soy el único, y creo que aquí voy a ser bastante transparente, y ustedes lo saben porque estuvimos mandando los mensajes en la semana. Yo no quería entrar al debate con Russell, ¿no? Y tampoco quería entrar al debate con Luis, ¿no? Digo, fue mi profesor en seminario, es una persona que me reta a mí intelectualmente y entonces yo no quería llegar a ese momento, pero creo que es algo que te hace crecer. David decía que él no sabría, creo que fue David, él decía que él no sabía cómo responder si tuviera a Russell enfrente, ¿no? Jonathan decía hace rato, bueno, no, pero tienes a Luis, y en mi caso es ciertísimo, ¿no? Yo tengo a Luis y es un reto el cómo pensar en mi fe y en cómo estar firme dentro de mi fe en esta parte filosófica y lógica. Eh, por cierto, hablando de la comprobación lógica de Dios, yo no hablaba de una comprobación lógica o filosófica de un Dios en general, como lo puede hacer la filosofía, sino yo estaba hablando del Dios de la Biblia. Pero algo interesante es que sí podemos comprobar a un Dios o un ser superior, eh, aunque no podemos ver el Dios de la Biblia, pero nuestra fe está firmada en el Dios de la Biblia, y al tenerlo así, yo quisiera, como no sé si ya son los argumentos finales, pero yo quisiera hablar de mi argumentación final, por así decirlo, y terminar con Romanos capítulo 16, el verso 25 en adelante, ¿no? Y sería con lo que yo termino, que es algo que Pablo nos anima a hacer. Y Pablo escribe diciendo: aquel que es poderoso para afirmarles conforme a mi evangelio y a la predicación de Jesucristo, según la revelación del misterio que ha sido mantenido en secretos durante siglos sin fin, pero que ahora ha sido manifestado, y por las escrituras de los profetas, conforme al mandamiento del Dios eterno, se ha dado a conocer a todas las naciones para guiarlas a la obediencia de la fe, al único y sabio Dios, por medio de Jesucristo, sea la gloria para siempre. Amén. Y entonces creo que yo cerraría con esto, porque el argumento de que yo crea en el Dios de la Biblia se llama fe en Jesucristo, ¿no? Y de ahí yo no voy a poder argumentar más, y voy a tener que aferrarme a aquel que me ha salvado de mis pecados y a aquel que ha decidido revelarse a mi vida a través del texto bíblico y a través de la experiencia.
Sí, en este punto, ¿no? Que han estado comentando, creo que algo que comparto con ustedes es el valor en sí del debate, ¿no? El valor de entrar en diálogo con otros posicionamientos diferentes, pero al mismo tiempo opuestos, incluso, ¿no? Contradictorios. Creo que ahí encuentro el valor del debate, pero entendiéndolo desde un punto de vista individual, ¿no? Es decir, el entrar en debate, ya sea público, ¿no? Con compañeros, con profesores o con los mismos textos, ¿no? Que cuando nosotros leemos un texto, entramos en debate con el autor, entramos en debate con la idea que está expresada allí, y eso es lo valioso porque nos hace a nosotros de manera individual al momento de realizar ese ejercicio, de crecer en la fe. Sin embargo, aquí voy un poquito más allá con la perspectiva de debate de tipo apologético, que para mí resulta inoperante, inefectivo, y que no conduce a nada, ¿no? Creo que este debate entre Russell y Copleston muestra que cada uno tenía un posicionamiento y no hubo ningún cambio en la concepción que tenía el uno o el otro. Y de igual manera podemos verlo con otros grandes debates que, a propósito, yo veo a Russell como un prototipo, digámoslo así, de los ateos contemporáneos, ¿no? Que son militantes, como Richard Dawkins, ¿no? Por ejemplo, o Bill Nye, ¿no? Que les gusta argumentar, y va un Craig Evans, un historiador, va un William Crane Lane, ¿no? Para refutarlo, y hablan, exponen sus posturas y no lleva a nada. Los creyentes que estaban viendo van a vitorear al creyente que está debatiendo, los ateos que están viendo van a apoyar al ateo que está viendo, no va a haber ningún cambio, ¿no? Y aquí tiene que ver la cuestión de que no se trata de la argumentación. Y en ese sentido retomo, ¿no? La perspectiva paulina que él mismo desarrolla, ¿no? No vine a ustedes, les escribe ahí a los corintios, con palabras de sabiduría humana, ¿no? Y ya anteriormente había hablado de que todo ello era locura, ¿no? Era insensatez, sino con el evangelio, ¿no? Que es locura, que es escandalera o escandaloso, eh, y ahí vemos esta cuestión, ¿no? Entonces, en ese sentido, concuerdo, por ejemplo, con Karl Barth, de que la apologética en ese sentido, ¿no? Es intrascendente. Es válida para uno, porque nos hace llegar a este ejercicio. Bueno, ¿por qué creo lo que creo? ¿En qué está puesta mi fe? Pero de ahí a que sirva para una conversión del ateo más recalcitrante, me parece que no va por allí, ¿no? No sé qué opinan ustedes. Creo que es difícil, ¿no? El tratar de convencer a alguien con mis argumentos a que crea en el Dios en el que yo creo. Digo, lo podemos ver simplemente en los métodos de evangelismo. Muchas veces es como intentar forzar a las personas a que crean en el mismo Dios que yo, porque yo lo creo. Y creo que siempre debemos de tener nuestros argumentos bíblicos bien fundamentados para nuestra fe y poder compartirlos, pero tener un debate apologético, lo único que va a ser también mostrar algunas veces las deficiencias personales, ¿no? Deficiencias que, por ejemplo, yo tengo en filosofía, ¿no? Creo que si yo tuviera un debate apologético en este momento en contra de un punto contra Luis,
pues en realidad saldría barrido, ¿no? De ese debate. Y no es malo, pero eso me enseña también que no necesariamente el debate apologético es una forma en cómo puede evangelizar, sino creo que el debate debe de ser una medida de comunicación entre diferentes personas para poder conocer nuestras posturas. Y eso es lo correcto, ¿no? De otra forma, lo único que estamos haciendo es ser necios. Y entonces podríamos hablar de proverbios y sobre la necedad, ¿no? De debatir o de dialogar con necios. También te vuelves necio. Bueno, creo que yo propongo eso, pero no sé, David. Bueno, yo estaba recordando una lectura que tuve sobre, bueno, de Anthony de Melo, y él en uno de sus cuentos hace una conclusión muy, muy, muy interesante. Dice, hablo sobre Dios no para cambiar a otros, sino para mantenerme firme. Entonces, al final creo que nuestros diálogos desde la fe nos hace más fuertes a nosotros. ¿Cómo puede una persona venir a Cristo? Es un tema de Dios. No, yo creo que existe la evangelización y creo que es necesaria, pero no creo que sea como yo digo, en la forma que yo digo y cuando yo digo, sino mi tarea es hablar sobre el Señor, hablar sobre la fe y si puedo, digo, dándole credibilidad y compasión a los cientos de años de historia de la fe que tenemos, documentarme muy bien, conocer mi fe y desde mi fe poder hablar con otros, pues qué bueno, pero al final creo que me siento como Anthony de Melo, hablando para que mi corazón se mantenga firme. Sí, de mi parte, digo, no solamente mencionar, digo, en el ámbito de la literatura cristiana de las librerías, y ahí me voy a meter un gol, pero creo que sí, últimamente que he estado revisando material sobre apologética, pues realmente hay mucho material que es evidencialista, que únicamente quiere dar evidencias, quiere hablar, sacar ciencia de la Biblia, y realmente dar respuestas a preguntas que la gente tiene, ¿no? En todo momento, en cuanto a la, no sé, historicidad de Cristo, la historicidad del texto bíblico, en otras cosas, pero creo que efectivamente la apologética va incluso mucho más allá de cualquier evidencia que podamos dar. Hay desde luego una perspectiva, como lo hemos visto, filosófica, lógica, que también se tiene que abordar porque, como decía también Alfonso, digo, si algún día yo me llego a topar no sé, algún familiar y tal vez me sirva en esos libros que he estado leyendo, pero si me toco con un muchacho filósofo como Luis, pues ahí sí mi fe se puede que esté ahí tambaleada, pero yo creo que efectivamente eh, hay momento para todo, no siempre eh, vas a tener la oportunidad de, no siempre vas a tener oportunidad de compartir el Evangelio, sino que sí, también hay momentos en los cuales puedes darte la oportunidad de entablar un diálogo así. Y efectivamente, a lo mejor muchos dirán, bueno, tú en la conversación poco a poco vas sacando el tema del Evangelio o vas encaminando toda la conversación para que al final la persona pueda creer o saques el tema del pecado, no sé, pero no hay que tenerle miedo también a este tipo de discusiones, de debates, donde a lo mejor, como decía Shell, puede que no se llegue a una conversión, pero por lo menos, eh, y también como lo decía Alfonso, para afirmar lo que tú crees, para dialogar, para aprender también de la otra persona, y creo que eso me deja también esta lectura completamente, el tener esa apertura al diálogo a personas que piensen diferente a nosotros, que al mismo tiempo a nosotros nos hace reflexionar, eh, eh, sobre lo que creemos. Y creo que fue una lectura que me deja muchas cosas buenas. Yo venía ya bien estudiado, me había adentrado a algunos otros textos de filosofía y venía bien fuerte y ya mientras escuchaba a lo que se comentaba, me perdí en mis pensamientos y ya después dije, órale, no, pues sí creo en lo que creo, qué onda, pero no hay que,
no hay que tenerle miedo a ello y al contrario, a prepararnos más, a leer más y pues sí, pues gracias Shell por, por esta conversación que creo que me pegó más a mí que a lo mejor alguno que otro que esté escuchando. Sí, de hecho aquí tenemos algunos comentarios hablando de ello. Bueno, mandamos saludos rápidamente para Pris Fonseca, Jair García, que dice que a Enrique Iglesias no le gusta esto, ¿no? Lo de la experiencia religiosa. A Misael también, Neri Omar, Fer Portillo, ¿quién más anda por aquí? Israel Munguía, Josmar Isaac, Elizabeth Álvarez. Hay un buen equipo aquí que está viendo, ¿no? Este programa. Renzo dice saludos, él dice somos ateos. Pris Fonseca, a los apologistas no nos gusta esto, lo menciona ahí. Y quiero quizá también plantear esta cuestión, ¿no? De que uno de los puntos que encontramos en el Evangelio de Juan, cuando habla el mismo Jesús acerca de la revelación del Padre, lo tenemos ahí en su discurso de despedida, y él dice que ellos sean los discípulos y los creyentes uno, ¿no? Como tu Padre en mí, para que el mundo crea. ¿No? Ese es un punto, ¿no? Es decir, la comunión que podemos gozar entre creyentes puede servir para que los demás crean, ¿no? Y otro punto también interesante que nos habla acerca de el creer es que miren nuestras buenas obras, ¿no? Santiago. Eso es también importantísimo, ¿no? Es decir, y aquí una cuestión en cuanto al debate, ¿no? El debate no va a demostrar nada, ¿no? Y es algo que estamos viendo, quizás sí cierta erudición, cierta lectura, cierto conocimiento de la Biblia, que es loable, pero no es el medio, no es la vía, ¿no? Luis, gracias por dejarnos este texto. No sé si quieras comentar algo finalmente. Ha sido un ejercicio, ¿no? Bastante agudo esto. Adelante, Luis. Pues gracias a ti, Shell, y sobre todo les agradezco el poder plantear estas situaciones y sobre todo estas interrogantes que creo que por lo general se están haciendo. De hecho, no son pocas las personas que me plantean todo el dogma del cristianismo como un completo absurdo. Entonces, eso me parece realmente interesante porque lógicamente, pues como lo mencioné, pues no tiene sentido, pero siempre el valor de la fe me parece indispensable y fundamental para poder construir todo eso. Entonces, al menos la pregunta que también dejo ahí en el aire es ¿la fe es emoción y sentimiento? Porque si es emoción y sentimiento no se puede conceptualizar. Y toda la teología, nuestra interpretación, nuestra homilética, nuestra himnología, como le gusta a los conservadores, mencionar es solamente una interpretación emocionalista de lo que estamos viviendo personalmente cada uno. Entonces, pero creo que independientemente si esto fuera así, pienso que pues Dios, como lo mencioné hace rato, tiene diferentes rostros innumerables, tantos como seres humanos en el planeta, y es por eso que, como dice Copleston, la ayuda y el deber, el yo debo hacia el otro, es la base fundamental, como lo mencionó Shell, para que la gente crea. Ahí está el Señor, por eso tiene diferentes rostros. Es una experiencia y un amor por el otro que se vive y que se manifiesta en el deber. Entonces, lo que nos hace cristianos es el hecho de que, pues sí, tenemos una mezcla racional e irracional cognitivamente
conceptualmente en nuestra cabeza, y sobre todo porque en esta pues, mezcla de elementos racionales e irracionales, pues sí tenemos una particularidad, que es intentar conceptualizar el sentimiento de la fe. Y por eso la fe, al igual que la experiencia estática con el arte, con todas las humanidades, es trascendente. Es un elemento trascendente. Y por eso se puede y se tiene que conceptualizar constantemente en el desarrollo del pensamiento, al menos occidental, entre teología y filosofía. Gracias, Shell, por esta invitación y este espacio. Pues gracias, amigos, a ustedes que también nos están viendo ahí en casita. Gracias por seguir todo este diálogo, esta plática bastante interesante, a veces algo complicado de seguirle el hilo ahí a mi queridísimo amigo filósofo, pero es el esfuerzo, ¿no?, que tenemos que realizar. Y también, pues quiero invitarles nuevamente al siguiente martes. Vamos a tener un nuevo programa. Vamos a estar abordando a otro autor, Francesc Pedró. Es educador, propuesto precisamente por nuestro querido amigo David Campos, y vamos a hablar de ese texto de educación. Entonces también va a estar bien interesante. No se lo pierdan, estos programas los vamos a estar transmitiendo aproximadamente a las 9 de la noche todos los martes, pero están bienvenidos. Y también pues aprovecho para animarles a que vayan a la página o al canal de YouTube Creer, Conocer, Confesar. Ahí van a encontrar más materiales. Y también en este canal, en esta página, los lunes tengo una conversación de diferentes temáticas, y más adelantito voy a estar sacando otros programas, obviamente pues con la incorporación de mis buenos amigos, teólogos, pastores, educadores y otros más que se van a ir sumando, que nos van a ir visitando de vez en cuando. Y ahí está la invitación abierta para que ustedes sigan en este caminar junto con nosotros, creciendo en la fe. Que Dios les bendiga. Gracias, amigos. Hasta luego, Shell. Gracias. David, Ángel, Adiós. Alfonso, gracias y paz.